Ser podcast. Ya está en cines una de las películas más relevantes de este año, La voz de Jin. Es un drama sobrio y estremecedor que reconstruye la historia de la niña palestina asesinada por el ejército israelí. En este episodio hablamos con su directora, Kauter Benania, y sus protagonistas, y también analizamos el resto de estrenos con Russell Crowe como un alto mando nazi en Nuremberg y de Ethan Hawke al frente de Blue Moon, la nueva película de Richard Linklater. Hay además mucho cine español con el documental Flores para Antonio, con animación, rap y también con una historia de inteligencia artificial y duelo. Y en televisión recibimos a Borja Soler, el creador de La Ruta, que ahora nos traslada a Ibiza con la especulación urbanística y los DJs. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Ha sido esta una semana intensa en la que hemos reivindicado medidas para que cese la violencia contra las mujeres, al tiempo que conocíamos el balance de la unidad contra las violencias dentro del sector cultural. Una unidad que sigue teniendo su papel, asistencia a las víctimas, pero que no es suficiente. Deben cambiar las dinámicas de trabajo y también las representaciones de las violencias. Se ha avanzado muchísimo. A principios de los 2000 había 3 películas que empezaban a mostrar la violencia de género, como Solas, de Benito Zambrano, Te doy mis ojos, de Itziar Bollaín, que supusieron que se hablara, que se debatiera y que la política tomara medidas. Este año son 20 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, 1.314 desde 2003. Lo repito, 1.314 asesinadas por ser mujeres. Solo por eso está claro que hay que seguir hablando, debatiendo, cambiando conductas. Quizá falta algo en la representación, porque pensamos en violencia de género y siempre nos viene a la cabeza el asesinato, que además siempre creemos que está lejos de nuestros entornos tan modernos y civilizados. Nada de eso. Como bien nos dicen las últimas series y películas a este respecto, la violencia es de muchos tipos y ocurre en muchos lugares. Hacer luz de gas a una compañera, hacer bullying por el hecho de ser mujer a otra, acosar sexualmente en un bar a una mujer o en un rodaje, ejercer control y violencia por WhatsApp a una novia, a una ex o a una compañera. Hay muchas conductas que son violencia y el cine está empezando, gracias sobre todo a las mujeres directoras, a mostrar cómo ocurren, cómo operan y que hay muchos tipos de víctimas y no deberíamos juzgarlas. Queda también que algunos dejen de banalizar con la violencia de género y con las denuncias falsas y otras mentiras, y tampoco a quienes banalizan o erotizan la agresión sexual, ni a aquellos relatos que proponen la falta de consentimiento como una práctica sexual más y no como lo que es una agresión. Yeah. The people, they won't leave. What is threatening about divesting and want a piece? The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You can pay off Meta, you can't pay off me. Politicians. Fue el segundo premio en Venecia. Fue la película que logró la mayor puntuación en la historia del Festival de San Sebastián por parte del público. Ya está en cines La voz de Jin. Media Luna Roja Palestina, le atiende Omar. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Puedes decirme tu nombre completo? ¿Con quién estabas en el coche? Con Agnes. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Hola. Pues bien, sobrecogidos ya con este primer Sin corte. empezar a hablar y ya sobrecogidos. Sí, la verdad es que La voz de Jin es sin duda una de las películas del año, por lo que ha significado desde su paso por el Festival de Venecia y después, como decíamos, en San Sebastián, por los premios que ha ido acumulando, pero también por la conexión con espectadores que a priori estaban alejados de este tipo de cine, un cine social, un cine político, y que se han ido sumando, y también porque es una de las películas que está en la carrera por el Oscar, junto a Sirat, Sentimental Value o Un simple accidente. En esta película, la directora Kauter Benania, directora tunecina que ha estado 2 veces nominada al Oscar, recrea lo que ocurrió el 29 de enero de 2024 en la sede de la Media Luna de Cisjordania, donde reciben de repente una llamada alertando de que había una niña de 6 años atrapada en un coche bajo los bombardeos de Israel en Gaza. Pedía una ambulancia mientras intentan mantener el contacto telefónico con esta niña y hacen todo lo posible para que llegue efectivamente esa ayuda. Con la voz original
original de la propia niña, una petición que le hizo la madre a la directora, y el trabajo interpretativo de los actores. Ella cuenta el asesinato atroz, la barbarie de la guerra, pero también la burocracia kafkiana a la que se enfrentan los palestinos. Cuando escuché la voz de Rajab pidiendo ayuda, sentí la misma impotencia y empecé a preguntarme qué podía hacer. Soy cineasta, así que la respuesta era una película. Es así como puedo devolverle algo de dignidad y escribir un relato de memoria de esta chica. Creo que las redes sociales, Internet y la televisión de alguna manera tienen algo que ver con olvidar, con suprimir lo que sucedió ayer. Se mueven por tendencias, aparecen historias nuevas cada día y las olvidamos. Por eso es difícil que se cree un sentimiento que vaya más allá, porque no hay tiempo. En el cine tienes todo el tiempo del mundo. Tiempo que das para ver la película, tiempo para conectar con lo que estás viendo, tiempo para sentir, tiempo para experimentar una situación empática. Cuando todos los demás medios se centran en la amnesia, el cine recupera la memoria. No podría haber hecho esta película si no me hubiera dado el consentimiento su madre. En un principio tenía la opción de buscar a una actriz que se aprendiera el texto y que hiciera la voz de Rajab. Cuando escuché la grabación, lo primero que hice fue llamar a la madre. Es una gran mujer, estaba de luto. Perder a un hijo es lo más horrible del mundo. Ella me dio su aprobación para hacer la película, pero lo primero que me dijo fue: quiero que se escuche la voz de mi hija. Así que para mí era una obligación moral honrar su voz, no suprimirla o contratar a una actriz y hacer que repitiera todo. La familia quiere que su voz resuene en todo el mundo, porque nos recuerda cómo le fallamos a Gaza. Su voz nos recuerda que hemos fallado a Gaza y a todos esos niños de Gaza. Descubrí que existía esa maraña de coordinación investigando y hablando con trabajadores de verdad. Normalmente te pasa algo y pides una ambulancia para un niño y llega. En un estado de ocupación como el que se vive en Gaza, eso no ocurre. Además, la ambulancia también puede ser bombardeada, lo cual es una locura. El procedimiento kafkiano que plantea la ocupación es una especie de violencia simbólica que puede dar lugar a asesinatos reales y a una violencia real. El reto era encontrar la manera de traducir ese complejo proceso al público. Bueno, pues aquí escuchábamos a Kauter Benania en una entrevista que hicimos en el Festival de Venecia, y ahí descubríamos también que entraron como productores de esta película Joaquín Phoenix, Rooney Mara, Brad Pitt o Alfonso Cuarón, cosa bastante sorprendente en un Hollywood que siempre ha rechazado cualquier posicionamiento en favor de los palestinos, y quien lo ha hecho, como fue el caso hace tiempo de Penélope Cruz o Javier Bardem, pues fue duramente criticado por ello. Ahora ellos entran como productores. No sé si pensáis que, ahora hablamos de la película, si algo ha cambiado en el viejo Hollywood, iba a decir sionista, pero bueno, sí. Yo creo que es un leve reflejo de lo que ha pasado en amplias capas o diversas capas de la sociedad americana. Estamos pensando o viendo lo que pasa en las universidades, de estas protestas también contra la ocupación de Gaza por parte del ejército de Israel, el genocidio, en fin, y como esas protestas no se producían hace unos años con la intifada, con las guerras de Israel, con los países de la región. Es decir, la sociedad americana no estaba movilizada. Ahora ha llegado otra generación, también de diversas procedencias, sí, ¿no? Y de diversas sensibilidades, también políticas, ¿no? Está más movilizada en las universidades. Bueno, ahí tenemos al nuevo alcalde de Nueva York. Claro, ¿no? y yo creo que esto tiene también un reflejo en el nuevo Hollywood, como tú decías, que son determinados actores los que se movilizan. Yo no sé si a nivel de ya jefazos de las compañías, industrias, en fin, de los estudios, eso tiene un reflejo. Y de la academia, pues de la Academia de Hollywood, yo creo que esta película sí se va a valorar y se va a ver y se puede estar premiada, estar entre las 5 nominadas en su categoría, porque también la Academia de Hollywood se ha internacionalizado. O sea, ya los miembros de la Academia de Hollywood no son de Estados Unidos únicamente, sino que son de los 5 continentes, y es un número de votantes mucho más amplio, ¿no? Yo creo que, claro,
Es verdad que se habla de listas negras, que bueno, eso es una información de Variety que no está confirmada, ¿no? Que Paramount estaría haciendo una lista de aquellos que han firmado ese manifiesto, pero es verdad que muchos actores, muchas actrices, y ya no solo Susan Sarandon, Javier Bardem y Jane Fonda, sino mucha gente más que a priori no se había implicado en otras cosas, está apoyando esta película y está cambiando también la forma de los palestinos. El año pasado sí se premió este documental, Noorderland, sí. Y creo que también justo en agosto, cuando se presentó la película a finales de agosto en el Festival de Venecia, coincidió con un cambio un poco de narrativa y de mentalidad sobre lo que estaba pasando y sobre el genocidio y el ensañamiento, genocida, valga la redundancia, del Estado de Israel, ¿no? Recordemos que cuando empezó toda la guerra y todo el ataque, algunas estrellas se pronunciaron, algunas actrices, y decía Pepa la lista negra, pero sí que hubo gente que se cayó de proyectos o que dijo o que sufrió represalias de parte de compañeros de reparto, ¿no? Y sin embargo, ahí empezó a modificarse esa narrativa y coincidió también en septiembre que fueron los Emmy y, por ejemplo, se empezó a hablar mucho más en galas de premios. Hannah Eibender, la de Hacks, que es judía, una chica judía joven, progresista, que empezó a decir, bueno, hay que distinguir en lo que es ser judío a reconocer que el Estado de Israel está cometiendo un genocidio. Y yo creo que sí que se abrió y se amplificó y se amplió mucho más esa brecha para denunciar el genocidio que lo que estaba pasando antes, sin miedo a que pudiera tener esas repercusiones. Bueno, pues como decíamos, algo cambió en Venecia, luego en San Sebastián muchísimo más. La película se llevó el premio del público con una puntuación histórica. Fue muy emotivo, además, ver allí a los dos actores protagonistas palestinos, Motaz Malés y Saya Kilani. Cuando leí el guión pensé que, como muchas veces, iba a necesitar llegar a un nivel emocional, pero esta película, incluso al leerla, no lo puso fácil. Hubo un momento en el que pensé, no sé si puedo hacerlo, es una gran responsabilidad. Es una película que va mucho más allá, por la historia, por los detalles, por la dirección de Kauther, pero en ese momento de duda también pensé, lo voy a hacer, voy a ir con todo mi corazón y con toda mi energía. Puedo decir que es el mayor honor de mi carrera. Habíamos leído el texto de la llamada transcrito en los ensayos, con lo que sabíamos todo lo que ella había dicho y lo que pasaba. Eso hizo que pensáramos que estábamos preparados para escuchar su voz, escuchar esa llamada. Pero cuando pasó, fue tremendo. Era como estar en la propia llamada y no podías dejar de pensar, por mucho que estuviéramos en el rodaje, que habían matado a esa niña. Es una sensación que todavía me cuesta comprender y explicar. Tuve hasta que parar de rodar por un momento. Bueno, esto es el contexto de una película que marca por el tema, por el momento en el que llega. Se rodó con muchísima urgencia en Túnez, con toda pues con todo el equipo palestino y con los actores palestinos. Pero a mí la verdad es que me gusta mucho, e insisto en que tenía que haber sido el León de Oro en Venecia, aunque me lluevan críticas por parte de mucha gente. Me da igual, creo que era el León de Oro y creo que es una película que no solo retrata un momento concreto, sino que hace un ejercicio muy interesante de explicar qué es la ficción, de explicar cómo se capta la realidad y de decir una cosa, que la realidad aquí va acompañada por la ficción. Hay una realidad que es ese testimonio sonoro de la niña, que no hay ningún tipo de maldad intelectual al poner la voz de una niña, porque no es una voz de una niña lacrimógena, es el testimonio que tenemos de ese asesinato y es la voluntad de la madre por escuchar, y alrededor de eso cómo construye una ficción de los propios trabajadores de la Media Luna Roja, intentando pues lo que es el día a día de alguien que no tiene medios y que cualquier cosa que necesite se la tiene que pedir al enemigo, es decir, a Israel. Esa película casi a contrarreloj, mostrando lo real, que es la locución, con la ficción, que es todo lo que acompaña, me parece que es un ejercicio cinematográfico muy interesante, que la directora ya había jugado con eso en sus anteriores películas y que aquí desarrolla de una manera interesantísima, y sobre todo que lo que nos dice es que el cine sigue siendo esencial para contar las cosas, para que no dejemos de mirar para otro lado. Hay un final que no vamos a desvelar de la película, lo que contrariamente a lo que podemos hacer en los medios de comunicación, lo que podemos hacer en las redes sociales, en el cine no puedes hacer scroll, y es muy importante quedarse hasta el final y ver la película completa y sucumbir a esta historia,
que no deja de beber pues de muchos otros thrillers americanos de despachos, o donde esa contrarreloj para conseguir algo políticamente o administrativamente más bien ejercen, ¿no? Funciona muy bien. Y aquí lo hace, y yo creo que es una película brillante en ese sentido, que no podía tener más virtuosismo técnico por contar lo que estaba contando, y que creo que hay una reflexión muy inteligente de cómo contar la realidad, de cómo contar este hecho concreto y hacer que este hecho concreto tenga una resonancia y cambie. Entonces, para mí, eso pues la hacen una película muy brillante, no solo porque políticamente esté muy de acuerdo con lo que propone. Sí, es muy interesante porque justo la canción que escuchábamos al inicio de un rapero americano, ¿no? del programa, que se llama Heinz Hall, es pues una canción por las protestas en las universidades americanas, y en el hall de las universidades americanas, y le pusieron como de subtítulo, ¿no? Hind, porque también la historia de Hind habían llegado a Estados Unidos mucho antes de que se supiera de la existencia de esta película, con lo cual era algo que era un caso que sirve para explicar un genocidio y una guerra. Igual que ha habido tantas imágenes, tantas fotografías a lo largo de la historia que se han quedado sobre un conflicto armado y nos han servido para explicar o para poner en imágenes o concienciar o tener esa contundencia gráfica con la población y con la audiencia. Y creo que esta historia tenía todos esos elementos. ¿Qué es lo interesante? Todo el dispositivo que construye Kauter Benania, que como decía Pepa, ya las 4 hijas, estas chicas, hermanas que se van unas al Estado Islámico, unas se representan a otras, ya hacía. Y creo que sirve porque no está al servicio de la manipulación emocional del espectador. No quiere, no está buscándote permanentemente. Llora porque han fusilado, acribillado a tiros a una niña palestina. No, te cuenta cómo es todo el proceso para salvar a esa niña palestina y lo que pasó. Y lo que pasó es pues toda esa maraña burocrática que está perfectamente contada desde el punto de vista del thriller, más lo bien que está insertado la voz de la niña, ¿no? La llamada de teléfono real. Y creo que por eso es una película que en ningún momento tiene la voluntad, no tiene música, no busca efectos dramáticos, no tiene giros, no te está buscando en eso. Es tan medida, tan inteligente y tan bien hecha para no solo cumplir una misión de denuncia que un tipo de crítico de cine puede decir, es que se le ve que es un cine de denuncia. No, es una muy buena película al mezclar la ficción, el documental, al mezclar todas las interpretaciones de los actores, que están muy bien, y al exponerte cómo sucedieron esos hechos en 89 minutos. Y por eso es súper contundente cómo funciona. Sí, solamente decías la importancia de las imágenes, y eso nos sirve para hilar para una próxima película, la importancia que tuvieron las imágenes de los campos de exterminio nazis, claro, ¿no? Para luego hacer el relato y contar la historia de lo que allí pasó. Sam Mendes ha hecho un pequeño documental, un corto documental sobre las imágenes reales que se vieron cuando los ejércitos aliados entraron en los campos de exterminio nazis, ¿no? O sea que a mí eso me parece vital. Luego, hay muchas personas que pueden tener la tentación de decir, no voy porque ya sé cómo va a acabar la historia, no voy porque ya sé, no quiero sufrir, no quiero llorar, no quiero pasarlo mal. Yo creo que son prejuicios que hay que romper. Bueno, ¿no? y que también dice mucho de la sociedad esto de claro, no voy porque me pongo una anestesia. Sí. O sea, también, ojo. O sea. Ya sé lo que pasó, no. Vamos a verlo, vamos a sufrirlo, ¿no? Y luego la película, la ventaja, una de las grandes logros que tiene es precisamente mezclar esa voz real con las interpretaciones de ficción. Claro, si se ve doblada, pues a lo mejor tiene eso. No se puede doblar. No se puede probar esa parte. No se puede doblar la voz porque el objetivo, claro, al final cuando tú doblas una voz, eliges a una actriz. Claro. Y era justo lo que la madre, la directora cuando habló con la madre para pedirle permiso para contar la historia, era que tenía que ser su voz. Entonces sí que la pueden ver doblada, aquellos que quieran verla doblada, que no se lo recomendamos, porque los actores sí que están doblados, pero la voz es la voz. Entonces yo creo que merece mucho la pena hacer el esfuerzo y ver esa película en versión original con todo lo que implica. Pero la voz de la niña no se ha doblado ni en la versión doblada de los actores ni en la, indudablemente, o sea, era una petición expresa de la familia, además que es un límite ético que también nos daría para otro debate. Así que bueno, pues la voz de Hind es la gran recomendación de esta semana, pero hay más. El cine en la SER con Pepa Blanes. Y ya hacías
spoiler, Elio Castro, que teníamos otra película. Spoiler, no. Era un puente de un tema a otro. Que íbamos a hablar de otro estreno que tenía que ver con el relato de las imágenes, en este caso del Holocausto. Es Nuremberg, justo cuando se cumplen 80 años del famoso juicio contra el nazismo. Esta película trata de recrear en la gran pantalla cómo fue aquel proceso judicial contra los jerarcas del Tercer Reich. Rami Malek es un psiquiatra estadounidense que fue el encargado de determinar si los oficiales nazis juzgados podían ser aptos para llegar a los juicios condenados por crímenes de guerra, y Russell Crowe, que interpreta en alemán al alemán Hermann Göring. Se encuentra en una prisión militar secreta que alberga a lo que queda del alto mando nazi. Tendré, como dice usted, mi día ante el tribunal. Sé más sobre ese hombre que nadie en todo el planeta. Le están tendiendo una trampa. ¿Quieres saber por qué ocurrió aquí? Porque la gente lo permitió. Subiré a Hermann Göring al estrado y haré que le cuente al mundo lo que hizo. Si antes decíamos que recomendábamos que vieran la versión completa de La voz de Jin doblada, también recomendamos que vean a Russell Crowe cómo se ha currado las partes en alemán de esta película que dirige James Vanderbilt, un director que estuvo en San Sebastián. Con él habló José de por qué le interesaba volver a este hecho, pero ahora desde otro punto de vista. Leí un adelanto del libro El nazi y el psiquiatra de Jekyll Hyde. Solo tenía unas páginas, pero contaba la historia de un psiquiatra del ejército americano que, en lugar de volver a su casa al final de la guerra, es enviado a evaluar a los altos mandos nazis que sobrevivieron. Es a lo más rápido que me he leído en mi vida, porque era una historia de la que no sabía nada y una forma muy interesante de explorar la naturaleza del mal. Russell Crowe es increíble, es una estrella de cine a la antigua usanza en todos los sentidos de la palabra, pero también un actor de carácter, y elegirlo fue por suerte muy fácil. Sabía que quería a alguien con esa intensidad, esa seriedad y ese poder de estrella de cine, porque Göring en realidad era considerado una persona increíblemente encantadora y divertida, y Russell tiene todas esas cualidades. Empecé a escribir esto hace 13 años y sentí que era oportuno entonces, y desde luego siento que es oportuno ahora, y creo que lamentablemente va a ser oportuno en el futuro. Una de las cosas que nos emocionó a todos fue intentar revivir ese pasado. Las películas son una excelente manera de hacerlo porque puedes aprender cosas. No son clases de historia, datos y cifras, pero desde el cine puedes conocer a estos personajes y conectar emocionalmente con ellos. Eso es lo que realmente hace que traspase la historia y se meta en lo más profundo de ti. Eso es lo que hemos intentado. That's, I think, what we're attempting to do here. What was fascinating to me about the Nuremberg trials, it was the first Lo que me fascina de los juicios de Nuremberg es que se trata del primer juicio creado para los medios de comunicación. La sala del tribunal había sido bombardeada y la reconstruyeron específicamente para colocar las cámaras y todos los cables de sonido. Era la primera vez también que se aplicaba una traducción en tiempo real. Esas luces gigantescas eran tan brillantes, como mostramos en la película, que muchos en el tribunal llevaban gafas de sol. Fue un juicio creado para ser grabado, recordado y preservado. Y también fue la primera vez que se usó una película para condenar. Era muy importante para nosotros retratarlo con precisión. Bueno, pues como decía Elio, que ha hecho el spoiler muy bien, realmente también esta película habla sobre esa capacidad que tuvieron los juicios de Nuremberg para retratar ese momento con un Russell Crowe que no sé si está en una de sus mejores interpretaciones. Bueno, está genial, ¿eh? Y lo que decías, que habla en alemán, está muy bien justificado cómo habla en unos momentos en alemán y luego se pasa al inglés, porque es el tira y afloja, ¿no?, que tiene con este psiquiatra que interpreta Rami Malek, y hay un juego de seducción entre ambos, a ver, una dominación intelectual de cara a cómo llegan a esos juicios, ¿no? Uno quiere sacar todo del otro y el otro también intenta sacar algo. Y creo que la película, que es muy oportuna, juega como un thriller psicológico, como un drama muy clásico, histórico, pero sí que es oportuna en el momento en el que vivimos, porque trae muchas reflexiones, no solo sobre los juicios y dónde está hoy ese hito que fue la justicia internacional, que nos lo podemos preguntar, y que James Vanderbilt, claro, que James Vanderbilt no quería hablar de cómo se puede aplicar hoy esa justicia internacional contra genocidas del mundo de hoy, sino también por el debate de a quién darle un micro, de cómo controlar el relato, ¿no? Los fiscales que llevaron a Hermann Göring a ese juicio se planteaban cómo contrarrestamos su discurso propagandista pro-nazi, cómo lo desenmascaramos de cara a un juicio que estaba siendo, como escuchamos al director, grabado para ser conservado y recordado y preservado. Entonces sí que es muy interesante todos los paralelismos con hoy, ¿no? De cómo hacer un juicio a altos mandos
actos genocidas y cómo todas las derivadas que hay de eso, desde la narrativa al relato y a cómo controlar el propio nazismo, ¿no? En ese sentido, que querían destruir, pero lo difícil que era con un personaje tan suculento y tan atractivo desde el punto de vista intelectual como Hermann Göring, con el carisma de Russell Crowe. Que se puede completar el programa doble con Nuremberg y luego volver a ver Vencedores o Vencidos, de Stanley Kramer. Spencer Tracy, con Burt Lancaster, en fin, con todos estos grandísimos actores, que también fue una película muy importante en su época y que tenía un discurso final muy reivindicativo, ¿no? Es más, está la película sobre Hannah Arendt, que recrea, que creo que es Margaret von Trotta, si no me equivoco, y creo que recrea el juicio hacia Eichmann, que se celebró en Jerusalén, ¿no? Y que también refleja el retrato de cómo eran estos medios. En ese caso no era un jerarca, sino un mando intermedio, ¿no? Y es también ¿sabes lo que interesante. Una última cosa, lo que ha envejecido bastante mal, que se ve muy bien en la película, es la superioridad moral de los aliados. Esto de no somos como ellos, no los vamos a fusilar porque no somos, entonces le vamos a dar un juicio y si tienen que ir a la horca van, pero eso ha envejecido mal, porque ese discurso aliado de Estados Unidos hoy en el mundo está más cuestionado que nunca, ¿no? Bueno, sí, algo han hecho. Vamos a apuntar algunos estrenos. Por ejemplo, a algunos cines llega la tercera entrega de Puñales por la espalda, la apuesta de Netflix sobre ese Cluedo con Daniel Craig y un montón de cameos. Ya contaremos dentro de unas semanas cuando llegue a la plataforma, pero tenemos también cine de animación, Zootrópolis 2. En ella Disney vuelve a contarnos la vida de estos reptiles y sus aventuras por la ciudad. Cops y White persiguiendo al sospechoso. ¡Apartaos, novatos! ¡Retiraos, aprendices! El director y guionista Jared Bass ha pasado por España para presentar esta secuela. Y contaba el director que por primera vez en Disney, que también es alto ejecutivo de Disney, han utilizado un software nuevo que ya en Pixar lo había utilizado en algunas ocasiones, que permite, es un avance en la animación, trabajar a todos los equipos, todos los departamentos desde la misma plataforma, y eso hace avanzar mucho el trabajo. Y una de las voces que dobla la película en español es Paula Rigoberta Bandini, la flamante presentadora de la Gala de los Goya. Yo creo que desde la animación se puede hacer mucho trabajo. Es verdad que al final los niños pues digieren esos valores y es importante tener mucho cuidado con lo que transmitimos. Y yo pienso que es una de esas pelis muy bonitas de que los niños vean, y porque transmite y te deja mensajes muy bonitos y muy esperanzadores. Y Richard Linklater tiene 2 películas esta temporada. Una será Nouvelle Vague, que vimos en Cannes y que es la recreación del rodaje de Al final de la escapada de Godard. La otra pasó por la Berlinale. Es Blue Moon, una especie de juego teatral y de homenaje al compositor de esa canción, el legendario Lawrence Hart, que se enfrenta en el año 43 a su baja autoestima, a sus demonios, en una fiesta que ocurrió justo después del estreno de Oklahoma, el musical de su antiguo compañero creativo. Larry. Yes. For over 20 years, Hart and his partner Richard Rodgers created a string of hits. I want 10 copies of that. Write me a check. Such as My Funny Valentine, The Lady is a Tramp, and Blue Moon. Your work is brilliant. That's not the problem. Ethan Hawke firma uno de sus mejores papeles, el de este compositor dañado y herido. En la Berlinale dejaba esta reflexión sobre el arte. One of the dangers of offensive art, I mean, if we want to talk about like great punk music or Y decía el actor que si queremos hablar de arte ofensivo, ¿no? Citaba, por ejemplo, la música punk o las primeras obras de Bertolt Brecht, que tienen una sensibilidad también punk, digamos. Decía que también ese arte tiene que interpelar al público, y para que el arte ofensivo tenga un lugar en nuestra conversación a día de hoy hay que cuidarlo. Y cuando damos prioridad al dinero a toda costa, lo que tenemos pues es un material genérico que no tiene nada que ver con ese arte ofensivo por el que le preguntaban. El director, en esa misma rueda de prensa, ahondaba en esta cuestión. Si ahora las películas tratan de no ser ofensivas. I mean, movies particularly have always been escapism. And in our movie,
Oklahoma. Y decía que las películas siempre han sido un medio de escapismo. En Blue Moon, su película, se acusa al musical Oklahoma de ser escapista en medio de los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Todos queremos escapar un poco, pero sí es probable que ahora haya menos arte ofensivo que lo ha habido en el pasado. Arte ofensivo y arte tan complejo, ¿no? Me parece una película que no... una rara avis en el momento actual, ¿no? Porque ocurre siempre dentro de un bar, con personajes que no acaban de ser agradables, en un momento de bajona, diríamos. O sea, es todo lo contrario a lo que un algoritmo seleccionaría. Sí, y además Richard Linklater nos ha sorprendido siempre por su manejo del tiempo, ¿no? O dilatándolo, aquí lo concentra, ¿no? Pero sin embargo te cuenta prácticamente toda la vida, toda la relación que tuvieron Richard Rodgers y Lauren Hart, y cómo en ese momento pues decide Richard Rodgers cambiarle como letrista por Oscar Hammerstein II, y luego hicieron unos musicales también estupendos, ¿no? La herida de este hombre con una discapacidad física a mí me recordaba muchas veces a Toulouse-Lautrec, ¿no? En Moulin Rouge, la película de John Huston, bajito, amargado, con una sexualidad muy compleja, con una relación que se ve en la película con una mujer que es ficción, interpretada por Margaret Qualley, alcohólico él completamente, como ese proceso de autodestrucción, cómo le lleva a un trágico final. Sin embargo, me parece una interpretación por parte de Ethan Hawke muy conmovedora, ¿no? Tiene momentos muy, muy tiernos. Hay momentos como dices tú, también desagradables, de todos los personajes, de cómo se acercan a la fama y cómo se van también alejando de aquel personaje que ya va a dejar de ser famoso, ¿no? Y cómo se intuye eso, ¿no? Decir que también pasa en la política, ¿no? Ya está decaída, ¿no? Ya cae, ya no es su momento, ¿no? La verdad es que retrata las fiestas con mucho tino. Sí, eso es cierto. Y entonces es una película que tiene ese punto amargo, melancólico, difícil, porque también no es un personaje muy conocido por el público español, sí para los muy especialistas en los musicales, pero sin embargo yo creo que tiene momentos de gran cine, como siempre nos da Richard Linklater, ¿no? Pero es una película complicada y difícil, pero yo creo que Ethan Hawke puede tener su oportunidad para estar entre los nominados a los Oscar, o vamos a ver. A ver, que hay mucha estrellona. Bueno, también es un estrellón. Sí, y encima ha trabajado con Pedro Almodóvar. Sí. Bueno, vamos con un apunte más de cine de autor. Se estrena Crimson Gold. Es la película inédita de Jafar Panahi, con guión de Kiarostami, que en 2003 ganó la Espiga de Oro en la Seminci. Es un retrato de la desigualdad en Irán a través de la historia de un repartidor de pizzas. El cine en la SER con Pepa Blanes. No siempre hay respuestas, ¿eh? ¿Y qué haces? Aceptar. La vida funciona así. Al final supongo que era una pestada, ¿no? Como todos estos. Como yo. O sea, al final todos son puto clichés y somos todos iguales. Javi, intenta no machacarte, va. Y ahora sí vamos con cine español, pero antes tenemos que celebrar ese Emmy histórico al mejor actor para Oriol Pla por la serie de Javi Giner, Yo Adicto. También ha ganado el documental Se Acabó de Netflix, que cuenta ese beso no consentido de Jenny Hermoso. Bueno, no de Jenny Hermoso, sino hacia Jenny Hermoso. La verdad es que la ficción española, Yo Adicto, que hace historia, porque ningún actor español había conseguido ese premio y lo hace Oriol Pla. Estamos muy contentos y encima esto ha hecho que Pedro Sánchez, presidente del gobierno, haya tuiteado al cine láser. Siempre presidente, no puedes solo hablar de música, también hay que hablar de cine. Puedes venir a la cadena SER a hablar de cine, al cine láser, estás invitado. Te tutearemos, eso sí, es la única duda, y te lo pondremos difícil, pero ahí está. Y también decir que Sirat ha pasado en la preselección de algunas categorías técnicas, sonido y banda sonora, de los Critic Choice, o sea que la apuesta internacional está fuerte. Sí, todas las quinielas apuntan de que va a estar, por supuesto, en la shortlist, y luego ya veremos la lucha enconada que hay, como todos los años, para meterse entre las 5 finalistas, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene sus posibilidades. Vamos a ver, y no solamente en mejor película internacional, sino, como tú dices, a lo mejor rasca en sonido y banda sonora. Sonido muy espectacular, por supuesto. Es importantísimo que se haga promoción. Es que ya se está haciendo en Estados Unidos. Es que el otro día estaba viendo las imágenes que hicieron un evento, no una fiesta de la película en Los Ángeles. Estaba Candice Ray, el compositor de la banda sonora, y Oliver Lasse pinchando los temas de la película mientras se veía como toda una experiencia. Y mira que Neon tiene películas, que también tiene
Sentimental Value, la de Panahi, muchísimas este año, pero yo creo que están viviendo en Estados Unidos lo que se vivió aquí en España en el primer semestre del año, de esta laxemanía, esta fascinación con él, pues están en ese momento Mesías, que lo están viendo y están deslumbrados con él, o sea que va a llegar a puntito para la shortlist del 16 de diciembre. Pues yo lo veo, el ICA, Pedro Sánchez, una rave en Los Ángeles para celebrar el cine español. Bueno, vamos con el primer estreno del cine español que queremos recomendar. Es Flores para Antonio, el documental de Elena Molina y de Isaki Lacuesta, que cuenta con Alba Flores descubriendo la historia de su padre, cómo murió y cómo vivió Antonio Flores. ¿Sabe cantar? Sí. Bueno, ¿me canta una canción, por favor, pequeñita? Vale, pero voy a cantar una canción que es corta, sí. Vale, gracias. Por favor, con ustedes, Alba Villaflores. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. No sabía que íbamos a hacer esto así, ¿no? Y que esta película iba a suponer parte de una sanación para mí. No solo parte, sino una especie de conclusión, aunque no creo que vaya a concluir nunca, pero sí de rellano importante, ¿no? En mi vida, donde de repente toda mi vida ha pasado a otro lugar, ¿no? Muy diferente. No lo sabía, eso sí que fue propuesta de los directores, ¿no? Como que me pusiese delante a enseñar todo esto, y a mí me pareció que era una oportunidad para mí, que una oportunidad que requería coraje y valentía y transparencia, pero sí que me siento afortunada de haber tenido, ¿no? De que se me haya ofrecido esta experiencia en la vida. Estaba un poco enfadada con él cuando se murió. Y eso fue como de los últimos recuerdos con él. Sí. Tú de ese día, del día, como te dijo tu madre, que papá se fue al cielo, sí, tú no tienes ningún recuerdo. De ese día no, porque yo no tuve despedida, no fui al funeral, no. Ya. Hasta muy mayor no fui al cementerio. Ya. Todo el asunto de cantar tiene que ver con eso. Y creo que también esto forma parte de ese proceso, de intentar comprenderle a él, comprender su manera de vivir y su manera de morir. Hemos ido descubriendo cómo era la película a medida que lo hacíamos. Y también, pues bueno, el hecho de que Alba sea la productora también ha propiciado tener el tiempo de descubrirlo, ¿no? Empezamos a rodar hace 2 años y medio prácticamente, y no ha sido un proceso como el del cine clásico de hacer un guión, luego filmar ese guión y luego montarlo. Todo el rato ha sido un proceso de ida y vuelta, de que rodábamos, repensábamos, volvíamos a rodar, montábamos en paralelo, estaba Mamen en paralelo montando los archivos y lo que íbamos rodando, y íbamos descubriendo cómo era la película. Hay como varios momentos clave en el rodaje en los que recibimos pistas sobre cómo era la historia. Por ejemplo, un momento que contamos a menudo es cuando aparece aparece Marian, muy amiga de Antonio Flores, que hacía sus fotos y sus vídeos, y le enseña a Alba las imágenes de cuando cantaba por primera vez con su padre de niña, y le preguntó a Alba que por qué no cantaba más, ¿no? Y cuando Alba se rompe ahí, entendemos que eso es una trama muy principal, que Alba perdió la voz de niña por el duelo y la está recuperando pues todavía hoy, ¿no? Y eso que sobre guión podía parecer una cosa anecdótica, más inventada, más una especie de trama, ahí entendemos que es algo muy central y realmente vivo, ¿no? Sí, realmente yo creo que la película se ha terminado de escribir en la sala de montaje, bueno, prácticamente, ¿no? Todas, pero en este caso ha sido muy potente, ¿no? Ir viendo, ¿no? Como esas, ¿no? Sí que teníamos las pistas y algunos, ¿no? Como puentes de pasado, ¿no? De pasado, presente, a través de ese collage, que sí que estaban en esos primeros guiones, pero como decís, aquí se iba transformando. Y sí que para mí había algo en el proceso, no era como vamos a montar la discografía, ¿no? Como un biopic, yo decía mucho, un documental para el inédit, ¿no? Documental, musical, clásico, venga, pum, que por eso también nos hizo tanta ilusión. Ahora vamos a hacer la búsqueda de la niña, ahora vamos, ¿no? Entonces, y luego era jugar con esas capas, y bueno, por eso el collage nos ha permitido también, ¿no? Mucha libertad de ser más
plásticas, ¿no? Y jugar mucho con todo eso, pero al final, como decíais aquí, ¿no? Es que había algo también, un deseo de que fuera muy universal la película, ¿no? Y de que la peli funcionase quitándole el apellido, quitándole, ¿no? Cualquier familia, en cualquier lugar del mundo, cualquier persona puede entrar y habitar la película y hacer ese proceso terapéutico, aunque no suene mal, pero yo creo que es algo positivo, o al menos lo que hemos vivido es que la gente lo está viviendo así, se acerca, te cuentan cómo vivieron, ¿no? La pérdida de Antonio, pero cómo vivieron sus pérdidas. Y eso era muy importante, que la peli funcionase desde ahí, que ese mimbre fuera el más, ¿no? fuerte, y luego ya los más, ¿no? Pues que es la familia Flores, el contexto, las imágenes que teníamos, y entonces ya pues la peli florece por todos los lados, pero tenía que haber esa, ¿no? Esa línea que tirase y fuera la que arrastrase a cualquiera. Era importante que no fuera un documental de bustos parlantes ni ir a un plató a hacer las entrevistas. En esto Alba insistió desde el principio que no sacáramos a su familia de la vida, sino que nos fuéramos nosotros quienes nos incrustáramos allí, ¿no? Y en concreto, pues Alba propuso que fuéramos a las vacaciones familiares, a eso mismo que ocurría cuando su padre Antonio grababa imágenes domésticas de la familia junta, jugando, riendo alrededor de la piscina, pues poder vivirlo en presente y que no fueran entrevistas sino conversaciones, que Alba estuviera hablando, teniendo esas conversaciones que no habían tenido, que no tenía propia Alba, era consciente de que no había hablado de eso con sus tías, por ejemplo. Con tu padre es con el que más sueño. ¿Sí? Uno de los sueños que más tengo es que estamos todos comiendo, típica comida familiar o algo así, y de pronto aparece él. Y claro, os digo a todos, ¿estáis viendo al tío Antonio? Y dices, anda ya, Elena, ¿qué dices? Yo no era consciente de que había esa, ¿no? de que me estaban esperando. De hecho, no sabíamos al principio, cuando dijimos, venga, pues rodamos en vacaciones, ¿no? Para mí era importante también porque no quería que mi familia se sintiese como forzada o impostada con nada, ¿no? Sino que estuviesen relajados en su elemento y desde ahí poder tener las conversaciones lo más cercano a la realidad posible, ¿no? A la naturalidad. Pero no sabíamos que nos íbamos a encontrar, si iban a estar más por la labor, menos por la labor, ¿no? Luego ya veríamos qué hacíamos en montaje y cómo seguíamos la película, y claro, la sorpresa fue que ellas tenían tantas ganas de hablar de esto como yo, y tanta necesidad, ¿no? Y que en una necesidad no mía, sino una necesidad del grupo, de la familia. Había que mirar de cara el asunto, ¿no? Y ver como qué pasó, por qué pasó, cómo pasó. Bueno, a ver cómo hacemos esto para no sumar al relato del morbo, sino profundizar en realidad, porque al final yo creo que la diferencia tiene que ver con la profundidad, ¿no? Como con la forma y el tono. Y también, el tono, ¿no? También, sí, como que queríamos abordarlo de una manera profunda, compleja, y no manipulada y honesta, ¿no? Que eso también es importante. Creo que tiene mucho que ver con la naturalidad, que esto lo descubrimos viendo los archivos del propio Antonio, ¿no? Que yo al menos no tenía ningún recuerdo de que en las entrevistas desde muy pronto él lo cuenta, habla de sus adicciones, de sus amores, de sus desamores, con una transparencia que te desarma, o sea, no lo espectaculariza, no lo convierte en melodrama buscando vender algo, sino que simplemente está contando cómo es, igual que lo cuenta en sus canciones, posiblemente de forma más cruda, porque sus canciones sí tienen metáfora y tienen una recreación artística, ¿no? En las entrevistas está mostrando tal y como es, y creo que es una cosa que Alba ha heredado de forma muy, muy natural y nos marcó un tono para poder hablar de todo esto sin darle más vueltas, ¿no? De hecho, tú has hablado mucho de que necesitabas como el permiso para vivir más de los 33 y todo eso, y lo que no sabes es que todos y todas nosotras y nosotros necesitábamos tu permiso para hablar de Antonio. Eras tú la que tenía la llave, y hasta que tú no abrieras la puerta, eso va a estar ahí cerrado a cal y canto. Yo creo que he visto la semilla, ¿no? Yo creo que mi padre tampoco era un hombre tan político, pero sí que era un hombre sensible al sufrimiento ajeno y ocupado de conectar con sus semejantes, ¿no? Y creo que y preocupado, ¿no? Por el sufrimiento, por la deriva del mundo.
y que se hacía preguntas. Y yo creo que sí que la semilla de mi manera de vivir es todo esto, que igual es significándome más políticamente, o creo que sí que está ahí. También yo vivo en otros tiempos, ¿no? O sea, creo que es, pues eso, una vez más, ¿no? Es diferente cómo se vivía todo esto en la época de mi padre a cómo es ahora, ¿no? Que todo el mundo tiene un altavoz y un lugar donde expresar su opinión. Entonces, pero sí, desde luego, pero no solo lo veo en como el retrato de mi padre a través de sus entrevistas o de lo que me han contado de él, sino en sus propias canciones, ¿no? Que no hay un testimonio más hondo y más potente, ¿no? Entonces yo creo que, claro, pues después de canciones que tiene como El Indio, ¿no? Que dice vengo a pedirte perdón al indio que hay en mí, ¿no? Que tiene que ver pues con los pueblos originarios de No dudaría, ¿no? Que es un canto antibelicista, Atrasar el reloj, que habla del clima, ya estaba hablando en ese momento, y de la crisis ecológica. Claro, esto ha calado en mí. Yo de momento no sé hacer canciones sobre ese tipo de cosas, pero creo que hacen falta y que me gustaría que existieran más. Quiero que sepas que comparto tu dolor. No es fácil describir. Yo solo sé que eres el indio que hay en mí. Se estrena también Singular, es una película de Alberto Gastesi con Patricia López Arnaiz y Javier Rey. Es un drama psicológico que aborda la salud mental a través de una pareja que se reencuentra 12 años después de la muerte de su hijo. Una historia un poco cogonada que mezcla el duelo y los límites de la inteligencia artificial. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo hago qué? Vivir con dolor. Hola Diana, ¿qué tal? Soy Martín. Mañana habría cumplido 18. He pensado que podríamos ir a verle. Gracias. Esto es importante para mí. ¿Sigues con la IA? Claro, tú no. Al final utilizamos eso como excusa. Creo que los personajes ganan al entorno donde ubicamos a los personajes. Por eso que muchas veces aquí estamos hablando ahora de que no es una película de ciencia ficción únicamente, sino que es una película de personajes en un entorno a lo mejor un poco diferente al habitual. Con lo cual yo creo que nos ganó un poco por goleada lo humano del conflicto, de los duelos, de los personajes, de los anhelos de cada uno, de los miedos de cada uno. Creo que eso está flotando en la película todo el tiempo. Si hay un momento de improvisar, nunca va a ser improvisar una conversación sobre inteligencia artificial, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, sí que filosofamos mucho y debatimos mucho y hablamos mucho, pero la investigación más técnica la hicieron Alberto y Alex, ¿no? Y luego pues nos transmitían lo que nos aludía más a nosotros, o si cuando conversábamos sobre todas estas cosas pues salía todo ese conocimiento, ¿no? Pero en el fondo nosotros en lo que nos teníamos que centrar más sobre todo era en la parte humana, en las relaciones, en el trauma, en el pasado, y es lo que más trabajamos. Ruido es la ópera prima de Ingrid Santos que vimos en el Festival de Málaga. Se ha sumergido en el mundo del hip hop y las batallas freestyle. Lo hace a través de Latifa Drame, una joven que se encuentra en la música, un refugio para superar el duelo por la muerte de su padre. Dime, hostias, real, carnal, fatal. La próxima vez te los petas. ¿Qué próxima, hermana? Yo no repito ni loca. ¿Pero si acabas de empezar? ¿Quieren prestar un poco de atención? Murmullo, barbudo, maduro, cianuro, futuro, impuro. ¡Top! Yo es que estoy enamorada del free. Yo cuando descubría eso, que había gente que se batía en duelo con la palabra y que no solo ocurría en la peli de 8 millas de Eminem y que ocurría allí en casa, fue como wow. Y no sé, fue desde el principio como la idea de poder transmitir esto al espectador, o sea, que la gente sepa que esto ocurre con mucho cariño y mucho amor, porque yo he aprendido de free un montón. Aún no me atrevo a tirarme un rap, pero poco a poco, y respetando mucho ese contexto musical, ¿no? Porque Ruido, sin ser un musical, tiene una parte musical muy
no sé, nos hemos metido en un lío haciendo esto, pero estamos muy contentas de cómo ha quedado, sí. Espero no molestar a las personas que están viajando, solo vengo a recordarles que sonreír sale barato. Por eso mismo les propongo un trato. Denme un segundo el mando y muevan conmigo la nuca esta tarde. Total, spoiler alert, el mundo está que arde. El resumen del periódico, compadre. Celebro captar tu atención, compañero. Lati 1, algoritmo 0. Viajamos bajo tierra, pero estamos bien vivos. Por aquí no veo zombies, solo hermanas y amigos. Como compartimos línea, os cantaré mis bingos. Desde el underground al cielo, ese es mi destino. Me emociona, hermano, que abras tu monedero, pero lo hago por amor, no lo hago por... Ruido no es una autoficción, porque ahora hay como mucha autoficción, ¿no? Y nos quedamos con un poco de... Es como decía Oscar Wilde, ¿no? Contar una bonita mentira, ¿no? Ruido. Entonces, las partes de duelo, las partes de desarraigo, las partes de encontrar tu propia voz, son partes que resuenan en mí. Perdí a mis padres, mi madre y mi padre, o sea, tengo un máster en duelo. En querer formar parte del mundo del freestyle, ¿no? Del mundo de la música urbana, también soy yo queriendo formar parte de la industria cinematográfica, ¿no? Yo soy Lati es yo, ¿no? Donde termina empieza todo. Judy Escudera es mis escuderos particulares en la vida real, y todo como que se entremezcla un poco, ¿no? El desarraigo también. Yo soy nacida en Portugal, pero criada en España, ¿no? De dónde soy, de quién soy, ¿no? Son temas que están allí y que hemos profundizado en ellos en la película, pero nos tocan de una forma u otra a todos. La vida que me ha tocado no la elegí, ya no creo en la suerte. Y por último, hay también animación con trasfondo social. Bella es la película que dirigen Manuel Martín y Amparo Martínez. Es una historia contra la violencia machista basada en el caso real de Ana Bella Vázquez, una mujer superviviente que creó una fundación para ayudar a otras en esa misma situación. Vas a ser la gerente de la mejor galería de arte de Villamar y necesitas un buen vestido. Pero si tengo un vestido que está muy bien y debemos ahorrar. No seas tonta, pequeña. Te mereces lo mejor. Venga, es caro. Vamos a devolverlo. Los míos están bien. Estaban, los he tirado. Tu ropa estaba muy vieja. Pero ahí había cosas de mi madre y las has tirado. Eran mis recuerdos. Ya no queda calma cuando te imagino y no entras. El proceso fue duro, pero ya estaba acostumbrada porque desde el año 2002 salgo en televisión contando mi testimonio, pero en positivo. Porque en la tele nada más que salen las noticias de mujeres asesinadas y en la radio igual. Y nosotras queremos mostrar desde la Fundación Ana Bella que hay otra alternativa a ser asesinada, que es la de volver a ser feliz. Que si yo pude salir adelante, tú también puedes. Y entonces claro que lo revivo muchas veces, pero para el guión de la película tuve que contar cosas que nunca cuento en las conferencias, en las formaciones, en los medios de comunicación. Y claro que fue duro, me harté de llorar, pero ahí está el resultado, que después las y los guionistas sacaron el extracto de lo importante para mostrar al público. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Como nos gusta mucho el tecno, el maquineo, el bacalao, que dirían en mi tierra, pues vamos a hablar de una de nuestras series favoritas, La Ruta, la primera temporada que se centró en todo ese movimiento de la ruta del bacalao en Valencia a través de un grupo de amigos. Recordarán seguro ese viaje que hacían los personajes, el de Ricardo Gómez, el de Alex Moner, el de Claudia Salas o Elizabeth Casanovas, desde su despedida en el 93 hasta el año 81, cuando entraron por primera vez en Barraca. ¿Qué pasa? ¿Qué coño le pasa al puto subnormal este? Anda que le den por el... ¿Vamos a poner por un tonto así a estas alturas? Mírame. Sí. ¿Qué pasa? Para meterte un poco, que no sé ni cuántas lleva, ¿no? Vale, muy bien, papá, lo que tú digas. Marc, estamos aquí todos. Hacía mucho tiempo que esto no pasaba. Salimos, bailamos un poco, vamos a puzzle, la liamos, está todo bien. Vale, id tirando vosotros a puzzle. ¿Vale? Que empiecen a pinchar los gemelos, entonces me voy. Marc, los gemelos mis cojones.
Hay 2 tipos que han venido desde Ibiza solo para verte a ti. Hay 2.500 entradas vendidas. ¿Qué pasa? Eso es lo que te importa, ¿no? ¿El qué? Que te den la puta sala, que te compren los putos barcos, ¿verdad que sí, Sento? Venga, quita de aquí, coño. ¿Qué dices? Anda aquí. Anda aquí. Dani Garrá, nos vamos otra vez de ruta, pero saltamos de Valencia a Ibiza con una secuela de esta serie que también es precuela. Sí, es una cosa un poquito rara, vamos a explicarla. La Ruta Volumen 2 se titula esta continuación de 6 capítulos, donde también se juega con los saltos temporales, con la Ibiza inexplorada de los 70, la de los hippies, los especuladores, y también la que simbolizaba la libertad durante el franquismo. Y también la de los 90, la de la invasión guiri y la cultura de los DJs. Repite como protagonista Alex Moner en un doble papel, acompañado de Carla Díaz, Marina Salas e Irene Escolar, entre otras. Y también siguen detrás los mismos creadores, Borja Soler, Clara Botas y Roberto Martín Maiztegui. Dentro de Ibiza hay como varias Ibizas, ¿vale? Como contenidos, por lo menos 5. Está la Ibiza de los clubs, de los DJs. We took it to the world and we named it Balearic Beat. In this world, you name it, you own it, right? La Ibiza de los hippies. Un espacio que nace como oposición a los mastodontes hoteleros que cada día ocupan nuestras playas. Lo dijiste tú o no. Después de este hotel vendrá otro y otro más. Esto es lo que siempre has querido, Manuel. La Ibiza de la jet set, de los ricos. ¿Sabéis qué es lo que más me gusta de esta isla? Que aún no existe. Así que nos la tenemos que inventar. La Ibiza de la gente de aquí. ¿No sabrán a dónde han ido? Que esta gent són com el circo. Van amunt i avall, no aturen. Y la Ibiza de los temporeros, de la gente que viene a currar aquí. Borja Soler, director de La Ruta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien. Bueno, es un placer tenerte para hablar de esta segunda temporada de la serie en el Cine en la SER. Bueno, que empieza un poco, no sé si donde terminó la primera, hemos dado un salto, pero bueno, tenemos a Alex Moner en el centro. ¿Cómo fue el punto de partida para esta segunda temporada, que ya dejamos Valencia? Claro, el principio, que es el final cronológicamente de la primera temporada, ¿no? Acaba con, ¿no? Despidiéndonos de... ¿Qué te gusta jugar con el tiempo, eh? Sí, a ti. Sí, incluso explicándonos como, a ver, ¿en qué temporada estamos? Sí, bueno, hemos dejado, en la primera temporada, en el primer capítulo, dejamos a Marc cogiendo un avión a Ibiza, ¿no? Con unos empresarios que vienen además de Ibiza, unos personajes que representan un poco esta parte de la industria del ocio, en la que nos centramos más en esta segunda temporada, ¿no? Hay como un fichaje de las discotecas valencianas a este paso como a las grandes ligas, ¿no? Nos gustaba como pensarlo así, ¿no? Y ese es un poco el arranque de esta temporada, ¿no? La primera temporada fue un auténtico éxito, no solo de público, también de crítica. Se llevó el Ondas, se llevó varios premios Feroz. ¿Sentíais presión a la hora de enfrentaros a esta segunda? Sí, yo creo que, aunque no lo verbalizábamos mucho, supongo que algo había. De hecho, nos ha costado. Agradecemos muchísimo tanto a nuestros productores como a la cadena que nos dejaran tanto espacio, porque realmente han pasado 2 años, 3 años, desde que ¿no? estrenamos la primera temporada. Entonces, claro, normalmente hay ¿no? en el mundo en el que vivimos de ir sirviendo ¿no? todo el rato droga al mundo. Claro, había algo como de, bueno, vamos a pensarlo bien, ¿no? Porque en esta primera temporada abarcábamos tanto tiempo de los personajes, habíamos escrito tanto sobre ellos que creo que necesitábamos ese tiempo como para reflexionar y decir, esta segunda temporada, ¿hacia dónde va? Es algo muy interesante, inusual, que es cierto que este segundo volumen funciona como precuela y secuela, porque conocemos un poco a los padres biológicos del personaje de Alex Moner, ¿no? Y luego cuando él se va a Ibiza. ¿Cómo ha sido esa idea y cómo empastar estas dos épocas que de alguna manera con el enclave de Ibiza dialogan históricamente, políticamente y socialmente? Sí, pues yo creo que parte, por un lado, de un proceso de documentación que, como os decía antes, ha sido muy largo, y así como en la primera temporada acerca de la movida valenciana, de la Ruta Destroy, realmente nuestros referentes de documentación eran escasos, no había mucho, había mucha historia oral, pero muy poca escrita, ¿no? Y en Ibiza pasaba casi lo contrario, ¿no?
Entonces buceamos y nos dimos cuenta que los 70, bueno, pues era una época especialmente fértil en muchos sentidos, a nivel contextual, pero también para contar emocionalmente algo que en la primera temporada era una pincelada, ¿no? Aparecía al final, ¿no? Es como, no, los padres de Marc no son Carmen y Miguel, ¿no? Esto que se desvela justo al final y que no tiene mucho desarrollo, merecía que lo desarrolláramos, y encontrábamos que precisamente en ese contexto de esa Ibiza nos permitía realmente explorar muchas cosas, y ya os digo, o sea, a nivel emocional de estos personajes que se encuentran allí, ¿no? En una España que parece que está mirando al futuro, aunque todavía no, en plena dictadura, pero hay esta especie de oasis que significa Ibiza, ¿no? Que es muy fértil para contar esto. No nos vas a decir lo que te parece. Muy bonito, de verdad. Y las barandillas, espectaculares. Pues es la primera vez que lo uso, ¿eh? El aluminio y las barandillas. Ahora lo que vamos a hacer es un hotel en Playa de Embos. Aunque esta vez hay que apretar un poquito. ¿Un poquito cuánto? Estamos trabajando con un tour operador inglés, Cook se llama, y ya tienen gente para toda Semana Santa. Mayo. Abril. ¿Qué te voy a decir? Sabes que no se puede. ¿Y yo qué voy a saber, Ricardo? Yo de esto no sé nada. Pues ya te lo digo yo, Lumila. Es muy poco tiempo. ¿Tenéis ya las licencias? Pero tú sabes quién está detrás de esto, Ricardo. ¿Crees que va a haber algún problema con licencias? Mi gran amor ha sido tú. Ahora volveremos a todo lo sentimental, a las relaciones padre-hijo que están muy presentes en esta temporada. También a ese juego con los actores que se interpretan en dos épocas. Ahora analizaremos todo, pero como has hablado lo de esa época de cambio, y la primera temporada de La Ruta también lo tenía de alguna manera, ¿no? El contexto político se iba colando en la televisión, un poco en el imaginario colectivo, y aquí en los 70, claro, empiezan a construir a mansalva en Ibiza. Tú también eres valenciano, sabemos lo que es la construcción masiva, pero claro, es que ahí empezó todo, estos problemas de gentrificación, de turismo, el balconing, un poco todo empieza en ese momento, ¿no? Que también es importante porque es una serie que nos está recordando la España que vivimos, pero que era la España de los 70 también. Sí, totalmente. Yo creo que cuando empezamos a escribir y cuando encontramos este universo de la construcción, ¿no? Que contamos especialmente a través del personaje de Manuel, no nos dábamos cuenta cómo lo bien que dialogaba con el presente. Yo creo que fue a medida de ir construyendo y cada vez le fuimos dando como un espacio, yo creo que mayor, porque de alguna forma también los hippies representados por el personaje de Violeta y el personaje de Leonor también dialogan de una forma muy directa con la construcción y con pensar hacia dónde vamos, ¿no? Ellos desde un lugar completamente diferente, ¿no? Pero la verdad que me ha gustado mucho ver ahora la serie y ver de qué manera nos dialoga ahora mismo, ¿no? Se habla también de toda esa transformación de Ibiza con el paso del tiempo, pero también va de la mano de la transformación de los personajes, ¿no? De cómo ellos van evolucionando también casi de la mano con la venta progresiva un poco del paraíso, de esa utopía, ¿no? Que en los 70 se pensaba que era Ibiza. No sé si también os lo planteasteis para que fuera de la mano, ¿no? Ese cambio de paradigma del lugar con el carácter también de los protagonistas. Sí, totalmente, sí. Encontramos además, siempre nos gusta abrazar cosas de la realidad para luego cambiarlas, para luego ficcionar sobre ellas, pero había algo que existió realmente, que es Instant City, que es este lugar, para no caer igual en cierto tópico del hippie en la comuna, y que era realmente lo que hacía mucha... Bueno, estuvimos hablando con Pepe Rivas de Ajo Blanco, estuvimos leyendo a Escotado, o sea, quiero decir que toda esa generación de la contracultura especialmente catalana que desembarcó allí y que... que ellos vivían, ¿no? Fueron comprando casas donde vivían en comuna y tal, pero no sé, como que había algo que eso nos llevaba a algo, no sé si más tópico, pero no sé, como más contado, más imaginado. La realidad de que existiera un Instant City, que es este lugar donde se reunieron diseñadores, jóvenes, estudiantes, que de alguna forma hicieron esta
manifestación a lo que sería el Congreso Académico de Diseño y Arquitectura que ocurrió exactamente en otoño del 71, nos permitía precisamente hablar de ese cambio, ¿no? De esa generación joven, de esta generación utópica que se estaba planteando si otro tipo de ciudad era posible. Una ciudad construida del aire, una ciudad que desaparecía y no dejaba residuos. O sea, como que es verdad que ese espacio nos fortalecía la idea de estos personajes, ¿no? Y como Leonor, que al final... creo que en el primer capítulo especialmente, que podemos hablar, ¿no?, libremente de él porque ya está de emitido, ese sí. de ese sí, hay algo del cuento, ¿no?, del cuento de los Reyes Magos, de esta idea de me han contado algo, nos han contado algo, Manuel. Esto que nos hemos creído, ¿no? Que nos hemos creído, ¿no? Y realmente hay otra vida posible, o sea, y la estoy viendo aquí delante de mis ojos, ¿no? Y entonces, este ejemplo de Instant City y otros tantos que hay en la serie eran muy, 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 muy evidentes. Era una metáfora real y visualmente muy potente, ¿no? Amigos, tenemos que abandonar los valores de la cultura vigente y adoptar nuevas formas de vida. Entender la vida no como la progresión lineal, niñez, matrimonio, profesión, riqueza, retiro, que ofrece la cultura vigente, sino como un conjunto de viajes de los que se entra y se sale, pues, impremeditadamente. Los jóvenes de la nueva cultura, ¿qué hacemos en Ibiza? Escuchar música, ¿no? Eso, bailar. Y construir el espacio que habitaremos por unos días. Un espacio que nace como oposición a los mastodontes hoteleros que cada día ocupan nuestras playas. Leonor, que es Marina Salas. Eso es, claro, justo ese personaje que es muy interesante porque de todo lo que estabas hablando, ella hace esa transformación, ¿no? Ella es la que se desilusiona, se desencanta con lo que le han contado del tipo de mujer que se podía aspirar a ser durante una dictadura, una mujer que cosía pero llega y ve a los hippies, ve a Irene Escolar y cómo... Como la Mesías. Como la Mesías, sí, prácticamente, sí, ¿no? realmente. Y cómo cuida de su hija y demás, y entiende otra manera de ser mujer, otra manera de relacionarse con el sexo, incluso otra manera de maternar, o sea, muchas cosas. ¿Cómo fue también? Porque es como muy interesante ese espejo que se hace, ¿no? Un poco deformado los personajes de Irene Escolar y Marina Salas, tan importante para hablar también de, pues eso, ¿no? De la mujer que luego alumbraba, o las posibilidades más que la mujer, una transición, ¿no? O una cierta libertad para las mujeres. Claro, sí. Para nosotros era fundamental que esa pareja funcionara desde cierta tensión también, que yo creo que está, pero es una tensión como de atracción a tensión, ¿no? De hecho, la primera vez que se ven tienen un momento bastante violento, ¿no? Como que le sale a Leonor esto, ¿no? Pero inevitablemente ahí se produce algo, ¿no? Se produce como un magnetismo entre las dos y de alguna forma yo creo que desde el punto de vista de Leonor es evidente que el personaje de Violeta representa todo lo que... O sea, lo opuesto a lo que le han contado, ¿no? Esta vida... Al final Leonor es una mujer de clase media de un barrio de Valencia que se dedica a su hijo y que le pasa algo. Esta insatisfacción que recuerdo hablando con Roberto y con Clara, creadores también de la serie, no nos gustaba definirlo de ninguna manera. Era algo, no sabíamos qué era, una insatisfacción permanente. Claro, porque ellas, estas mujeres tampoco lo hubieran definido de ninguna manera, ¿no? Bueno, lo definimos con los nervios, ¿no? Claro. Que era algo que recordábamos que nuestras tías o que nuestras madres o que nuestras abuelas, ¿no? Como que había algo de no sabemos muy bien qué les pasa, seguramente cuando alzaban la voz o cuando dudaban o cuando planteaban algo que trastocaba un poco la vida de la casa, ¿no? La ama de casa de clase media que todos conocemos muy claramente. Entonces, claro, Violeta es una ruptura en esto, ¿no? Por otro lado, a Violeta la iremos conociendo porque Violeta también tiene lo suyo. Tiene lo suyo, tiene unas heridas, tiene algo y de alguna forma también hablando con Irene sobre el personaje nos ayudaba mucho pensar que este personaje que puede ser que desde los primeros capítulos veas algo de manipulador, algo de
incluso frívolo a veces, ¿no? Realmente lo que está haciendo es como probando que el tránsito que ha hecho a ella tiene sentido. O sea, quiere decir que seguramente Violeta fue Leonor hace unos años, ¿no? Bueno, no sé, como que funcionan muy bien las dos, como este tira y afloja. Muy interesante. Y claro, la serie está contada en dos épocas, como decimos, los 70 y los 90. Y claro, el personaje de Alex Moner es el protagonista, pero que además le has puesto otro reto. Ya sabíamos que era bueno, pero ahora le has hecho hacer de su propio padre, ¿no? Sí. Ese padre que no conoció porque murió en un accidente, como descubríamos en la primera temporada, y que además los dos pasan por un momento vital en el que tienen que repensar el trabajo, paternidad, la relación con esos hijos. No vamos a hacer mucho más spoiler, porque te interesaba ahondar, o os interesaba ahondar en las relaciones paterno-filiales también. Yo creo que en la primera temporada ya había una relación de tensión muy fuerte entre este grupo de amigos y sus familias, ¿no? O sea, realmente de hecho, como los conflictos fuertes de cada personaje, todos tenían que ver con sus padres, una relación con sus padres o con sus hermanos. Sí, que casi es un poco matar a la generación anterior, ¿no? También. Totalmente. Y entonces aquí, ¿qué pasa? Que se han hecho mayores, ¿no? Es verdad que no nos llevamos a todos los personajes de la primera, aunque irán apareciendo. Aquí ya es un salto de esta generación ya se quiere convertir en padre y madre, y todos los conflictos que ello conlleva, ¿no? Y todas estas tensiones quiero decir que al final las dos temporadas creo que se cohesionan muy bien en lo familiar y en lo íntimo, ¿no? Creo que las dos dialogan directamente con eso. ¿Sabes lo que recuerdo de mi padre? Que cada vez que se iba a bañar se quitaba la ropa así como súper despacio, ¿sabes? Así. Que le gustaba mucho cuidar la ropa. Y cuando se metía en el agua, también se metía súper despacio. Es que él caminaba como así, como... ¿Sabes? Bueno, no exactamente así, pero... algo así. Es que no se le notaba mucho, pero tenía algo en la pierna. Que no sé qué cojones era. Siempre se mojaba las muñecas así, luego la tripa así un poco. Después la nuca. Hablábamos antes de cómo la serie dialoga también con el presente, y es que, bueno, llega en un momento en el que se cuestiona, se habla, ¿no? En muchos foros sobre pues repensar un poco las ciudades, el turismo, la gentrificación. No sé si crees que esto también, la serie nos obliga, nos invita a repensar, ¿no? La memoria cultural que tuvo la isla de Ibiza, la identidad un poco perdida por el turismo de masas o por la industria de los DJs y de la música del momento. Sí, totalmente. De hecho, en el proceso de escritura, o incluso ya cuando estábamos preparando, a punto de rodar, hubo un par de documentales, de reportajes, donde directamente se hablaba de la imposibilidad de vivir en Ibiza. Porque Ibiza, de alguna forma, como que representaba algo que ya estamos sufriendo en la mayoría de ciudades de este país, especialmente en el Mediterráneo, en la zona de costa, la zona como que invita más al turista, pero que claro, que en Ibiza se reduce a un espacio muy pequeño donde exponencialmente, ¿no?, la explotación turística y la explotación del ocio ha llegado a niveles difíciles de superar. O sea, quiero decir que ya no hay espacio para los ibicencos. O sea, de hecho, recuerdo un reportaje donde se hablaba que funcionarios que trabajaban en la isla les venía mejor. Enfermeras y médicos que no, claro, enfermeras que no consiguen pagar el alquiler para ir a Ibiza. O sea, claro, que muchos catalanes o incluso de Mallorca, ¿no?, que les haría mejor coger un avión todos los días y ir y volver de su puesto de trabajo. Claro, ese es el mundo en el que vivimos ahora mismo, y es como para pensarlo, ¿no? ¿Qué pasa, gente? Buenos días. ¿Qué pasa? Bueno, menudas horas, ¿no? Mira, es que estaba hablando con Roch. Sí, ya. Con Roch. ¿Sabes que al Pedro ya le han largado? Sí. No sé qué cojones vamos a hacer.
¿Has hablado con Eugenia ya? Le dije eso, que queríamos montar una fiesta solo con DJs de aquí para defender un poco lo nuestro. Y artísticamente, claro, antes decías, es entrar en otra categoría de discotecas cuando vamos a Ibiza. Y es verdad, y es también entrar, no sé si en otra mentalidad, porque en uno de los capítulos, bueno, pues en eso que hacéis vosotros, que dejáis de fondo la tele, vemos que llega Aznar al poder. Que también hay otra mentalidad en esos 90, otra mentalidad del ocio, otra mentalidad del consumo, de la vivienda, aunque la vivienda todos han tenido la misma mala mentalidad. pero es cierto que, bueno, cambia con respecto a los 80. Y esa relación con el ocio también. ¿Cómo habéis investigado eso? ¿Cómo habéis visto los contrastes entre la ruta del bacalao valenciana y esta eclosión que fue Ibiza y que todavía no sé si sigue siendo? Pues sí, la verdad es que juega muy bien como opuesto, pero en cambio en las dos cronologías de la segunda temporada creo que funciona muy bien como espejo, porque en los 70 estamos hablando de esta España que se abre al mundo, este desarrollismo, estas ganas de construir que tiene Manuel, de tirar para adelante, de salir de la zapatería familiar, ¿no? Hay algo de ambición que creíamos que era muy importante para el personaje de Manuel y que cristaliza en los 90 en esa España postsocialista que realmente, claro, aquello era una explosión de podemos ser Mónaco, podemos ser, ¿no? El país más desarrollado del mundo, ¿no? O sea, que dialogaba de repente, era como, ostras, es que estos dos momentos bisagra son muy espejo, ¿no? Vosotras ibais por Amnesia, ¿no? Una curiosidad, ya lo último, ¿cómo es negociar también los derechos musicales para una serie en la que es tan importante el contexto musical en las dos épocas? Bueno, pues es importantísimo tener una figura que sea el supervisor musical, en nuestro caso es Juan Ibáñez, que además te adelanta muchas cosas, ¿no? Porque, bueno, hay una gestión ahí, hay una maraña de derechos editoriales, de autores y tal. Y bueno, esa es la parte más técnica, y la parte más bonita, creativa, artística es realmente, ¿no? Encontrar todos los temas de la época, de ese año en concreto, y elegir cuál es el que de alguna forma crees que puede representar mejor, ¿no? ¿Y a ti tú estabas familiarizado con la música, con este tipo de música? Pues la verdad que no tantísimo. Pero bueno, algo me sonaba. Claro, yo en esa época tenía 13 años, pero es verdad que me interesaba otro tipo de música. Me pasaba un poco con La Ruta, con la primera temporada de La Ruta. Lo que pasa es que descubrí grupos que sonaban en esas discotecas que yo había escuchado, pero que no sabía que sonaban en esas discotecas. Ya, del Ponaeri no nos bajaban. Claro, eso era, sí, lo primero que te llegaba. Borja Soler, muchísimas gracias, enhorabuena. Muchas gracias. El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.